ahí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de Ahí viene Florencia. Ahí está. Bien. Les decía, a ver si... Ahí está. Hola Florencia, ¿cómo andás? Vamos a empezar la... Hola, Hola, ¿cómo va? Cecilia. Ahí vamos. Vamos a empezar con la segunda parte del año. Eh, Esta segunda parte del año tiene el objetivo de que sea una parte teórica y que también tenga mucha práctica dentro de las posibilidades que nos da este formato de virtualidad. Pero bueno, vamos a hacer que sea lo más práctica posible. ¿Sí? Y yo voy a hacer el esfuerzo para eso, y si ustedes ven que mi esfuerzo es limitado y que ustedes pueden aportar algo más para que así sea, estoy abierto a eso, no me ofende para nada, al contrario, nos vamos retroalimentando juntos. Así que cualquier cosita que ustedes vean que pueden aportar, está bueno. Bueno, les decía, esta segunda parte del año requiere que también sepamos cuál va a ser, no sé si a ustedes les mandaron desde administración el esquema de clases presenciales y grabados. ¿Se nos mandaron ya eso? No. Bueno, muy bien. No. Acá yo lo tengo y lo voy a compartir con ustedes de forma muy rápida como para que no nos quite demasiado tiempo. Bueno, acá como pueden ustedes ver, este cuadro yo se los voy a dejar ahora, bueno, es parte de la clase grabada, pero también voy a ver si se los puedo subir al grupo que tenemos de WhatsApp y también al grupo como parte de tareas en la plataforma. ¿Sí? Fíjense que tienen dos espacios, uno que dice primero y tercer año y otro que dice segundo y cuarto año. Y en cada uno de los espacios aparecen las semanas. ¿Sí? La última fecha de cada semana son los sábados, o sea, los que nos corresponden a nosotros. Entonces, si nosotros vemos el primer cuadrito, que dice primero a tercero, van a ver que ahí dice, esas corresponden a las clases presenciales, o sea, este formato, nosotros nos encontramos en forma directa, ¿sí? Y si bien el otro cuadro dice de segundo a cuarto, y no nos corresponde, lo podemos tener en cuenta porque en ese cuadro figuran los sábados, como por ejemplo el 21 de agosto, que es el próximo sábado, donde lo podríamos tener en cuenta para darnos cuenta que son las clases de manera grabada. ¿Sí? Entonces van a ver que, por ejemplo, en el primer cuadro tenemos que son alternadas. Hoy 14, que es presencial, el sábado que viene, que es 21, que es grabada, y así. Van encontrando cada una de las clases, que se extiende hasta el 27, hasta el 2 de octubre, que es la última clase de forma grabada. ¿Sí? Acá van a ver que las clases de forma presencial son hoy, el 28 de agosto, el 11 de septiembre y el 25 de septiembre. Y las clases grabadas son el 21 de agosto, el 4 de septiembre, el 18 de septiembre y el 2 de octubre. Ahí hacemos como una pausa, porque después se viene la semana de finales, ¿sí? Para lo que es de segundo en adelante. Para ustedes no, porque todavía no tienen finales para rendir hasta que terminen este año. Y nos metemos, luego de esa semana se extiende del 4 al 9 de octubre. Así que aprovechen para descansar o para ponerse al día en todas las materias. Y después nos metemos en 6 clases más que nos quedarían, 3 de forma presencial y 3 de forma grabada. El 16 de octubre, forma presencial, junto con el 30 de octubre y el 13 de noviembre. Y luego las clases grabadas, que son el 23 de octubre, el 6 de noviembre y el 20 de noviembre, que es nuestra última clase. ¿Sí? Ya el 20 de noviembre damos por cerrada esta cursada. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno. Vieron que la primera parte, a ver si puedo compartir acá el programa, que también yo lo tenía por acá. Ahí. La primera parte del año, nosotros nos dedicamos a trabajar sobre
más que todo la unidad 1, que es re importante porque habla de la gimnasia en general. Acá tenemos gimnástica y gimnasia, concepto, definición, la gimnasia en la antigüedad, que eso lo vimos en profundidad, Grecia y Roma, historización, la gimnasia en la construcción de los estados modernos. Eso es en cuanto a los contenidos. Si después vamos más abajo, nos vamos a encontrar con la bibliografía. Y bueno, vimos algunas bibliografías, las vimos, otras no. Es un poco imposible ver toda la bibliografía que figura en cada unidad, porque se nos iría el tiempo y no alcanzaríamos. Vemos algunas autoras referenciales, luego ustedes, si en el final quieren ampliar, pueden recurrir a esa bibliografía que está en el programa. Bien, ahora nos vamos a meter en lo que es la unidad 2, ¿sí? Que es la unidad a partir de la cual yo quiero que de acá hasta fin de año esto sea bastante intenso y que ustedes puedan realizar la parte práctica. Bueno, y tiene que ver con la gimnasia en los distintos ámbitos. Ya algo estuvimos hablando nosotros, por lo menos del primer punto, que tiene que ver con la gimnasia en los adultos mayores, que a mí me encanta eso, la gimnasia en la no sé si llamarlo tercera edad, pero bueno, me parece que con adultos mayores está perfecto. Y después, bueno, tenemos la gimnasia y su desarrollo en distintos ámbitos que tienen que ver con el profesorado, porque no tenemos que olvidar que nuestra carrera está orientada al profesorado, básicamente que se va a desarrollar en los espacios de formación, no me sale la palabra, formal. ¿Qué quiere decir eso? En escuelas, institutos y universidades. Por lo tanto, acá tenemos los distintos niveles. Inicial, que es jardín, primaria, que es secundaria, y terciaria, inicial, que es jardín, primaria, y finalmente secundaria, que son los 3 niveles de la educación. ¿Sí? Obviamente vamos a hablar en otras unidades de la gimnasia en los gimnasios, de la gimnasia en los clubes, pero en esta unidad nos vamos a enfocar en nivel inicial, primario y secundario. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vuelvo acá. Cualquier pregunta me interrumpe, no hay ningún inconveniente. La clase que viene, les voy a dejar, este contenido de hoy pertenece a la unidad 2, pero yo para agilizar cada una de las clases, lo que voy a hacer es combinar la unidad 2 con otras unidades. ¿Sí? Entonces la clase que viene, les voy a dejar una clase grabada con lo que son las escuelas gímnicas. ¿Sí? Las escuelas, les voy a hacer una pequeña introducción, porque después lo voy a explicar más en profundidad en la próxima clase. Las escuelas, después de que estudiamos la gimnasia en Grecia y en Roma, pegamos un salto a lo que son los estados modernos. Los estados modernos, ¿qué se considera por estados modernos? Ustedes saben que hubo en la historia del hombre, hubo distintas formas de organización política. Una forma de organización política tiene que ver con los estados monárquicos, en donde, para explicarlo muy mal y pronto, ¿no? Pero para que nos podamos ubicar en la historia. Los estados monárquicos son los estados donde gobernaba un rey junto con los señores feudales. Los señores feudales eran dueños de las tierras, administraban esas tierras y cobraban impuestos por esas tierras. Y trabajaban juntos con el rey. ¿El rey qué hacía? Aportaba para el cuidado de los feudos su ejército. ¿Sí? Luego de un tiempo, esos estados feudales, esos espacios más que estados feudales, se fueron modificando internamente sus procesos de producción. Y empezó a surgir así pequeñas burguesías, artesanos, que fueron imponiendo distintas formas de producción, para lo cual, de a poquito, se fue pasando de los estados monárquicos a los estados modernos. ¿Cuáles son los estados modernos? Podríamos decir que los estados modernos, a grandes rasgos, son lo que conocemos hoy día como un Estado que tiene sus 3 poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y que está conformado por distintas instituciones, como por ejemplo la escuela, el ejército, las instituciones bancarias, e incluso la iglesia y la familia. ¿Sí? Ahora bien, algunos estados monárquicos, en la historia de la humanidad, como no se pudieron adaptar a esos cambios que iban sucediendo,
la misma población los corrió del lugar. Se produjeron grandes revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa. Y otros reyes supieron ver que se aproximaba y que se estaba dando ese cambio y supieron acomodarse al cambio. ¿Cómo hicieron? Bueno, a ver, corrieron a las señoras feudales y dijeron, mira, flaco, vos ya no tenés nada más que ver en este estado de producción, ahora yo no voy a trabajar más con el señor feudal, ahora voy a trabajar con el señor burgués. ¿Se entiende? Entonces, esos estados esos estados monárquicos se pudieron mantener con otro formato de producción y con otros socios, para llamarlo mal y pronto. De hecho, hoy podemos ver como en Europa, aún, aunque no gobiernan de forma directa, tienen mucha presencia, aún están presentes familias reales, como por ejemplo en Inglaterra, en Holanda y otros países. ¿Sí? Y tienen, si bien no gobiernan de forma directa, decía, tienen mucho peso en la política, sobre todo en Inglaterra. Forman parte son jefes de ejército. Ustedes saben que el príncipe próximo a heredar la corona es, por ejemplo, jefe del ejército, el ejército real. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Que esos estados modernos, en esos estados modernos surgen las escuelas gimnásticas en el siglo XVII, perdón, XVIII y XIX. ¿Sí? XVIII y XIX. Cuando hablamos de siglos XVIII y XIX, réstenle para ubicarse un año. Por ejemplo, si hablamos del siglo XX, estamos hablando 20 menos 1 son 19, de todos los años que corresponden a 1900. Si hablamos del siglo XIX, le restamos a 19 1, estamos hablando de todo el centenio que pertenece a 1800. ¿Sí? Y si hablamos del siglo XVIII, a todo el centenio, 18 menos 1, que pertenece a 1700. Para ubicarnos rápidamente en lo que son los siglos. En esos estados modernos, conformados en Europa en el siglo XVII y XVIII, surgen las escuelas gímnicas. Y 4 son las que se caracterizan por sobre las demás, que son la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela sueca y la escuela inglesa, o también llamada escuela de los sporting o deportes. Esas 4 escuelas tienen características propias muy marcadas en cuanto a las formas, a lo que utilizan en sus clases, a los elementos que utilizan, a la forma de dirigirse a los alumnos y a su concepción de la gimnasia. Luego, esas gimnasias se extienden a América, ¿sí? A todo el mundo. Pero bueno, vamos a tomar América en este caso porque es ahí donde pertenece la Argentina. Y en Argentina, por ejemplo, una de las gimnasias que se adopta dentro de los primeros pasos de la educación física es la gimnasia sueca, que viene de la mano de los militares con el Estado moderno, que por ahí ustedes lo vieron en la secundaria, que lleva adelante todo el proceso de Mitre, Avellaneda y Sarmiento, que son llamados como los pertenecientes a la generación del 80, que gobernó este país y que después del periodo que tuvo de enfrentamiento Rosas, entre intereses federales, se pudo establecer ese Estado moderno de Argentina que se dio a mediados del siglo XIX. En la Argentina, el Estado moderno nace a mediados del siglo XIX, con lo cual se crea una escuela para que los niños empiecen a educarse. Antes de la escuela se hacía cargo la iglesia, ahora se hace cargo el Estado, y los primeros pasos de la educación física no es la educación física como la conocemos hoy, es la educación física que viene de la mano de la gimnasia, ¿sí? Y la gimnasia que se incorpora es la gimnasia sueca. Luego le vamos dando paso a las demás gimnasias, cuando en el siglo XX aparece la educación física. Después vamos a verlo el año que viene eso. Pero fundamentalmente esto era para marcarles una introducción de lo que ustedes van a ver grabado la clase que viene. Cómo nace en Europa, en qué contexto nace en Europa las escuelas gímnicas y cómo se trasladan a Argentina y qué es lo que hace Argentina en sus primeros pasos de la educación física, utilizando o incorporando a la gimnasia sueca de la mano de los militares. De hecho, eran los militares los primeros docentes que daban esas clases de gimnasia. Luego, con la escuela de Romero Brest,
en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XX y con la ley 1420, que es la ley de educación, se incorpora la educación física y pasan a ocupar ese lugar los profes formados en la materia, en educación física. Bien, dejamos el tema de lado, que fue una introducción para la clase que viene. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la gimnasia como les presenté en la unidad 2 en el nivel inicial. ¿Sí? Cuando hablamos de gimnasia en el nivel inicial, tenemos que pensar que todos los contenidos que uno ve en el jardín de infantes, ¿dónde los encuentro yo? ¿Los invento? ¿Se me ocurren? ¿Los doy porque los doy? No. Para eso lo que hago yo es ir, a ver, compartimos ahí, no, ya compartimos, vamos para atrás. Esperen que me ubico acá. No. Pero, denme un segundito. A ver, foto. Ah, acá debe decir. Ahí estamos. Bueno, decía, para saber cuáles son los contenidos que yo tengo que desarrollar como profe en el nivel inicial, ¿qué hago? Me voy al diseño curricular del nivel inicial, que es este. ¿Sí? Es un diseño curricular que tiene todos los contenidos del nivel inicial. ¿Y cómo lo busco ese diseño curricular? Muy simple. Esto no se lo olviden porque vamos a trabajar con los diseños curriculares de ahora en adelante. Voy a... ¿Lo están viendo, no? Esto que estoy compartiendo, que dice área de enseñanza, educación física. Sí. Perfecto. Entonces, ustedes van al buscador de Google o a cualquier buscador y ponen diseño curricular para el nivel inicial ABC. ABC corresponde a la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes ponen nada más que diseño curricular para el nivel inicial, les va a saltar un montón de diseños, porque este es un país federal que tiene en cada provincia su Ministerio de Educación, que si bien depende del Ministerio de Educación de la Nación, tiene diseños curriculares para cada provincia distintos. Entonces se van a encontrar con contenidos que son parecidos, porque responden al Ministerio de Educación de la Nación, pero que tienen variaciones. Entonces, ustedes se tienen que ubicar siempre en donde viven. No sé si entre el grupo hay alguien que está en otra provincia que no sea Buenos Aires. ¿Tenemos a alguien que pertenece a otra provincia? No, ¿no? ¿Son todos de Buenos Sí, Aires? ¿Quién? yo soy de Formosa. Bueno, entonces vos, cuando vos busques nivel inicial, ponés diseño curricular para el nivel inicial, provincia de Mendoza, perdón, de Formosa. Y ahí va a aparecer tu diseño curricular con el cual vos tenés que, referirte para sacar los contenidos. ¿Sí? Pero vamos a tomar este diseño a manera de ejemplo, como para trabajar. Después, particularmente, si vos querés, podés consultarlo y cualquier duda lo podemos ver en las clases. No hay inconveniente porque además nos va a servir para, por ejemplo, evaluar y considerar diferencias entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Formosa. Muy bien. Para encontrar el diseño que tuvo una explicación que tiene que ver con la corporeidad, la motricidad, la diversidad, la inclusión. Eso es importantísimo. También lo vamos a trabajar en esta materia. Porque cuando hablamos de gimnasia, todo esto que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, tenemos que tenerlo en cuenta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué consideran que es la diversidad? ¿Alguien me puede responder? Si se equivocan, no importa. Está bien y vamos armando el concepto. El hecho de comprender de que cada alumno y alumna son diferentes, que tienen distintos tiempos para aprender, distintas necesidades. Perfecto, muy bien. Y esa diferencia que vos decís pasa por un montón de cuestiones. Pasa por el hacer, sentir y pensar, ¿no? El hacer, sentir y pensar, porque eso tiene que ver con la corporeidad, ¿no? Y si hablamos de inclusión, ¿qué entienden por inclusión? Está complicado, ya el tema de inclusión es más complicado, ¿vieron? No. Es macho por ahí porque es poder hacer parte a alguna persona que tenga alguna discapacidad, Ajá. poderla hacer parte de
de todas las experiencias, o sea, que esa persona no quede apartada de las actividades que vos estás haciendo por presentar alguna diferencia. Perfecto. Entonces, si vos presentás una actividad, tendrían que, con diferentes adaptaciones por ahí, estar todos realizando el mismo contenido. Muy bien, muy bien. Bueno, está muy bien lo que decís, está perfecto, y es como vos lo decís. Pero vamos a ampliar ese concepto de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, este diseño curricular tiene en cuenta lo que es la corporeidad. Ya vamos a hablar de la corporeidad, pero esta corporeidad hace referencia al hacer, sentir y pensar de cada uno de nosotros. Todos los que estamos en esta reunión somos diferentes. Entonces, esa diferencia no pasa solamente por una cuestión de posibilidades motoras, como vos bien decías, sino también por una forma de hacer, sentir y pensar, que a veces puede estar condicionada por una religión, por el lugar de donde uno vive, Formosa o la provincia de Buenos Aires, por la cultura, por el momento en el que uno nace, por las relaciones con las que uno tiene, o cómo se vincula con los otros. Hay un montón de hechos que hace que mi hacer motor esté condicionado por todas esas cuestiones. Entonces la inclusión no pasa solamente por incluir a personas con capacidades diferentes, ¿sí? Para hablar mal y pronto, alguna imposibilidad motora, sino también en considerarnos que todos somos diferentes. Entonces, por ejemplo, en una clase de vóley, yo voy a desarrollar el golpe de manos altas, quizás mejor, entre comillas mejor, o de otra manera a lo que lo realizan mis compañeros. ¿Entienden? Entonces, la inclusión pasaría por tratar de entender que otros la hacen de forma diferente y cómo puedo hacer para que todos lleguen a ese objetivo. ¿Sí? El ejemplo, ustedes lo van a ver con didáctica y con Adela, profesora Adela. Por ejemplo, en una clase de educación física, el ejemplo práctico viene dado por una soga. Entonces, esto tiene que ver con la gimnasia también. Yo, para que todos los chicos puedan saltar esa soga, la voy a poner en forma diagonal, de lado a lado del zoom. Entonces, ¿por qué la en forma diagonal? Porque voy a incorporar el concepto de inclusión, porque algunos alumnos la van a poder saltar más bajas porque está dentro de sus posibilidades, y otros dentro de sus posibilidades la van a poder saltar más altas. Eso es elaborar una clase en donde yo voy a incluir a todos los niños y niñas con sus posibilidades. Después iré viendo cómo en cada caso voy a posibilitar que vayan saltando cada uno de manera más alta o que todos podamos llegar a la mayor altura posible dentro de ese rango de altura. ¿Se entiende? Pero lo que hay que tener en claro es que cuando hablamos de inclusión, el diseño curricular no es solamente para chicos con capacidades motoras diferentes o mentales diferentes, sino también al hecho de entender que todos somos diferentes y que por ende tenemos formas motoras diferentes de expresarnos. ¿Sí? Bien. Cuando uno va a los contenidos del nivel inicial, o sea, aquello que yo tengo que dar en el nivel inicial, tengo que entender que, como les decía recién, yo no puedo dar cualquier tema que a mí se me ocurre. Este diseño curricular que yo les estoy mostrando a ustedes es prescriptivo, tiene esa característica. ¿Qué es ser prescriptivo? Prescriptivo quiere decir que yo tengo que hacer como docente lo que dice el diseño curricular. Es como una Biblia para el docente. Y prescriptivo quiere decir que yo soy el empleado del Estado. No puedo hacer lo que a mí me parece. Tengo que hacer lo que el señor empleador, que es el Estado, y yo como empleado, el empleador me ordena, que es, y como profesional de esta materia, que es desarrollar estos contenidos. De hecho, estos contenidos fueron realizados por un grupo de especialistas, psicólogos, motricistas, psicomotricistas, profesores de educación física, pedagogos, que tuvieron en cuenta para la educación física en el jardín o en el nivel inicial. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a pasar a los contenidos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Voy muy rápido o no, no? ¿Está claro? ¿No? Bueno. En el nivel inicial, que es jardín, los contenidos se desarrollan mediante un medio que es muy importante, que es el juego. Mediante el juego, que es el medio que yo selecciono el contenido, y con el juego, que es el medio, lo realizo. Lo mismo va a pasar en primaria, y luego, en el segundo ciclo de primaria, que es
cuarto, quinto y sexto, y en la secundaria voy a meterme más en el deporte. Y el deporte va a ser el medio para enseñar otros contenidos, que es, por ejemplo, el juego en equipo, el respeto por el otro, y así. ¿Se entiende? Lo importante es que ustedes tengan en cuenta cuáles son los medios y puedan diferenciarlos de los contenidos. El juego no es un contenido en sí mismo, pero también me sirve como medio para desarrollar contenidos. En la secundaria, el deporte es un contenido en sí mismo, pero también me sirve como medio para desarrollar contenidos. Recién les ejemplifiqué qué contenidos. Puede ser, por ejemplo, jugar en equipo, respetar el reglamento, respetar las normas, considerar al otro, bueno, y así, ya vamos a hablar de secundaria cuando nos metamos en ese nivel y hablemos de la gimnasia. Bien, entonces, cuando nos metemos en los contenidos de nivel inicial, que son prescriptivos y que yo los puedo encontrar aquí, van a ver que hay bloques, está dividido en bloques. Por ejemplo, bloque prácticas corporales en el conocimiento de sí mismo. Después se van a encontrar con bloques prácticas corporales en el conocimiento de sí mismo, la segunda parte, corporales en la construcción de las habilidades motoras. ¿Se acuerdan cuáles son las habilidades motoras? Así lo refrescamos. Correr, saltar, lanzar, rolar. ¿Sí? Esas son las habilidades motoras básicas. Que en el jardín, en los 2 primeros años, que es tercer salita de 3 y salita de 4, cuesta que se combinen. Siempre se trabaja de una habilidad motora. Fíjense qué importante es hablar de las habilidades motoras en el contexto del jardín. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un nene de salita de 3 que corra y lance, porque no lo va a poder hacer. Va a correr, va a parar y luego va a lanzar. ¿Se entiende? Lo mismo, no le puedo decir que salte y lance, porque va a saltar y cuando caiga va a lanzar. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con muchas cuestiones. No solamente con cuestiones anatómicas, sino también mentales, psicométricas. Por ejemplo, el desarrollo de la mielina en cada una de las neuronas. ¿Sí? Cuando se desarrolla todo el sistema nervioso y pasamos a la última salita del jardín, o quizás primaria, primer grado, ahí sí ya se empieza a dar esa posibilidad. ¿Se dan cuenta? Pero yo tengo que tener en cuenta que por ahí me encuentro con niños en la salita de 5 que pueden combinar habilidades motoras y otros que no. Y estas posibilidades responden tanto a posibilidades nerviosas, de desarrollo del sistema nervioso, como también a cuestiones que se dan en el contexto. A veces un niño se crea en un contexto muy, por hablar mal y pronto, deportivo, y entonces practica, ese desarrollo se da y puede combinar habilidades. No depende solamente de una cuestión fisiológica, también hay una cuestión contextual y cultural ahí que se ve involucrada y posibilita esta combinación de habilidades motoras, correr y saltar, correr, saltar y lanzar, que ya es más complicado porque estoy combinando 3 habilidades motoras. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces decíamos, bloque, prácticas corporales en la construcción de habilidades motoras. Lo mismo, segunda parte. Y prácticas corporales en la literatura, que eso no lo vamos a ver. Se está por cortar, pero yo les voy a mandar otro Zoom porque esta clase quiero que ustedes trabajen en la segunda parte. Así que cuando se corte, me esperan, les mando otro Zoom y les voy a proponer una actividad que van a tener que hacer ustedes en esta clase. Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer hoy? Y teniendo en cuenta esto que yo les propuse como segunda parte del año. Hoy nos vamos a meter en la práctica misma, porque yo quiero que... A ver, yo soy de los pocos profesores, y estoy orgulloso de eso, que los va a acompañar a ustedes de primero hasta cuarto año, desde el primer día de la facultad hasta el último día. Así que me van a tener que aguantar con mis cosas buenas y con mis cosas bien malas. Pero digo, ¿cuál es mi objetivo? Que ustedes puedan aprender de la práctica misma, que no tengan que llegar a tercer año
para hacer las prácticas, que dentro de las posibilidades que tengamos, comencemos a hacer prácticas desde ahora, desde el primer año, para cuando ustedes lleguen al jardín o a primaria y se encuentren con un grupo de chicos ahí en el patio del colegio, ya tengan cierta práctica. Ese es mi objetivo, porque de hecho yo soy el profesor de observación y prácticas de tercero y de cuarto. Entonces, cuando lleguemos a ese año, yo les voy a decir, ¿se acuerdan cuando en primer año comenzamos a ver el diseño curricular inicial? Bueno, tengan en cuenta esto, esto y esto. Y se acuerdan que utilizamos, bueno, entonces por eso es mi objetivo. Y la importancia de que ustedes tengan un profe, qué importante es desde primero a cuarto año, más allá que sea yo o cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué les propongo yo? Les propongo que leamos juntos algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño y que reconozcamos cuál de todas estas cuestiones tiene que ver con la gimnasia, qué es gimnasia y qué no es de lo que yo les voy a leer. ¿Sí? Y por favor, los quiero y las quiero escuchar. Contenido, que es el primer cuadro. Identificación y reconocimiento del propio cuerpo en su globalidad y sus partes. Y dice, al iniciar las experiencias, reconocer las partes del cuerpo, explorando las mismas, reconocer los lados del propio cuerpo de manera global. Estamos hablando de, ahí, de lateralidad. Un lado y el otro, le puedo llamar así salita de tres, y cuando voy avanzando, reconozco derecha e izquierda. Bien. Sigo. Explorar posturas y desplazamientos, descubrir en el propio cuerpo acciones que impliquen flexión, extensión, movilidad, inmovilidad, rapidez, lentitud. Continúo. Y ya con esto cierro, porque hay mucho para leer, pero voy a leer nada más que esos tres contenidos. Bueno, vuelvo al primer cuadrito, ¿no? Evolución de las posibilidades motoras en las acciones globales y o en las acciones segmentarias. ¿Sí? Cuando hablo de acciones globales, hablo de todo el cuerpo moviéndose juntos. Y segmentarias, hablo de los distintos segmentos, brazos, piernas, ¿sí? ¿Se entiende? Y el último contenido es el cuidado del propio cuerpo durante las actividades motrices. Entonces, con respecto a la exploración de las posibilidades motrices en las acciones globales y segmentarias, dice, explorar posturas, desplazamientos, descubrir el propio cuerpo, acciones que impliquen flexión, extensión, movilidad, inmovilidad, rapidez y lentitud, lo que les decía recién. Y en cuanto al contenido del cuidado del propio cuerpo, durante las acciones motrices, dice, cuidar el propio cuerpo durante las actividades motrices. Bien. Y acá hago una pausa para preguntarles a todos y a todas. ¿Hay gimnasia acá o no hay gimnasia acá? Y si hay, ¿dónde está? ¿Puede ser en la exploración de las posibilidades motrices? Bien, bien. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Decir? Romina, te veo con ganas. Estabas para apretar el botoncito de mute. Florencia, no Romina, perdón, Florencia. Sí, iba a decir lo mismo que Sabri. Ah, no vale eso. De todas formas, creo como que todo lo que tenga que ver con la corporeidad, con el reconocimiento del cuerpo también tendría que ver, el cuidado mismo también tendría que ver con la gimnasia, se me hace. Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Todo lo que yo mencioné es gimnasia. Todo lo que yo les dije como contenidos es gimnasia. ¿Se entiende? Tiene que ver con la gimnasia, porque tiene que ver con el movimiento. Es educación física, pero fíjense que ahí no hay deporte. ¿Por qué? Nosotros habíamos hablado de la diferencia, ¿se acuerdan? Que yo les dije la diferencia entre deporte y educación física. Y básicamente la diferencia era que la gimnasia tenía dos características, que era una intencionalidad, yo voy a elegir un contenido y lo voy a desarrollar porque quiero lograr tal cosa, y una sistematicidad, que quiere decir, lo voy a hacer a través de distintas clases y encuentros. El deporte se diferencia de la gimnasia porque el deporte consiste básicamente en un enfrentamiento, en una competición, donde hay
incorporados y o presente otros componentes que se dan en el deporte, como el límite, el juego en equipo, el enfrentamiento, un árbitro, bueno, lo que conocemos como componentes del deporte. ¿Se entiende básicamente la diferencia? Entonces, yo aquí voy a tener gimnasia en el jardín, porque voy a tratar temas fundamentales, que es a través del juego cómo desarrollar estos contenidos que están vinculados, como dice Florencia, y en parte bien Sabrina, con la gimnasia. Ahora bien, vamos a dar por cerrada esta parte de la clase, les voy a mandar otro Zoom. ¿Estás ahí, Cecilia, no? Sí. Sí, estoy acá. Ah, bueno, es muy importante. Sí, sí. Voy a Estoy cortar. escuchando todo. Está bien. Yo iba a decir justo lo que dijo Sabrina y Florencia. También. Voy a cortar la clase y les voy a mandar otro ID, pero por el grupo. Están todas en el grupo, ¿no? Y todos, ¿no? Ignacio, vos también estás en el grupo de Gimnasia 1. ¿Sí? Entonces, genial. Voy a mandar otro ID al grupo de Gimnasia 1 y nos podemos a conectar. Pero ahora para trabajar sobre un contenido. Vamos a seleccionar un contenido y ustedes 4, van a armar una clase con inicio, principio y cierre. Yo voy a estar como testigo escuchándolos, discutir, debatir ese ratito, y me voy a meter en la discusión cada vez que pueda, porque quiero ver cómo ustedes pueden discutiendo armar una clase de nivel inicial, teniendo algunas características como las que mencionamos de diversidad e inclusión, cómo pueden armar un contenido teniendo en cuenta y desarrollándolo a partir de un juego. ¿Sí? Y ya nos metemos en lo que es el nivel inicial, que incluso ustedes lo están tratando con Adela, ¿no? En didáctica este tema. Sí, con Perfecto. Adela. Y vamos articulando todos los contenidos. ¿Les parece? Listo. Entonces cierro esta clase y les mando ahora el ID para que hagamos la segunda parte, que va a ser un ratito. No los voy a demorar demasiado, pero que va a ser tremendamente útil. Así que cerramos y ya les mando el ID de la segunda parte de la clase. ¿Sí? Dale. Perfecto.